Si guardan silencio, por favor, comenzamos ya este acto. Muy buenos días. Bienvenidos al primer diálogo UCLM Sociedad y segundo desayuno informativo de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real. Universidad y periodistas, junto a FECIR y Cámara de Comercio, hemos unido energías y trabajo para crear este espacio de diálogo, de reflexión serena, y ello en unos momentos en los que parece que estas formas no se estilan en exceso. Esta es una alianza que pretende impulsar diálogos con personas de referencia en el mundo de la economía, la comunicación o la cultura, y en la que la intención es que participen distintos actores sociales. Para comenzar, voy a pedir a la presidenta de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, María del Mar Gómez Torrijos, que se aproxime y nos dirija unas palabras. Buenos días, bienvenidos todos y todas al segundo desayuno informativo de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, que en esta ocasión se enmarca en los diálogos con la sociedad, en una iniciativa nueva que pone en marcha la Universidad de Castilla-La Mancha. Nosotros hace unos meses empezamos a trabajar juntos y hace unas semanas pensamos que podíamos unir dos proyectos que tenemos para poderle ofrecerles a ustedes hoy este evento. Para la Asociación de Periodistas es una satisfacción, es muy importante trabajar con la mayor fábrica de talento y la mayor fábrica de conocimiento que existe en la región, que es la universidad. Y también consideramos muy acertado el hecho que la universidad haya querido fortalecer esa relación que tiene con la sociedad, con eventos como este. Creemos que va a resultar muy productivo. Miguel Ángel, muchas gracias por querer coordinarte con nosotros y trabajar conjuntamente. Ha sido un placer, de verdad, vivir estas jornadas de preparativas con vosotros. Creemos que estamos haciendo algo importante y creemos que estamos visibilizando al colectivo de profesionales de la información. Ha sido un placer, como también lo he recibido hoy aquí en Ciudad Real, a Iñaki Gabilondo, en la antesala de la celebración del Día Mundial de la Radio. Iñaki ha sido referente de decenas de promociones de periodismo y también de generaciones de periodistas. Es un paradigma de periodismo serio, riguroso, contrastado, que es respetuoso con las normas deontológicas. Creemos que estamos ante un comunicador, un gran comunicador, un fino analista. Entre nosotros hay poca gente que llegue a ser considerada una institución. Iñaki Gabilondo lo es. Estamos satisfechos y orgullosos de poder asistir esta mañana, como supongo que también todos los que llenan este panel info, de escuchar sus reflexiones. Nosotros, como Asociación de Periodistas de Ciudad Real, queremos dotar de continuidad los desayunos informativos porque hemos visto que es una forma de visibilizar al colectivo. Es un colectivo que está amenazado, somos hombres y mujeres que trabajamos amenazados por amenazas, con impedimentos que unos son endémicos y otros los hemos ido incorporando, como consecuencia de los nuevos tiempos. En cualquier caso, tenemos a los jóvenes mejor preparatoria y más amenazados por el paro. Estamos 2 puntos por encima de la media nacional. Creemos que este tipo de actos nos fortalecen. Creemos que tenemos que hacernos más visibles entre vosotros. Ya os aviso que no os sorprendáis que a algunas puertas os llamemos, porque queremos seguir celebrando otros desayunos informativos. Y, sobre todo, también queremos poner en valor el ejercicio de la profesión en la provincia. Muchas gracias. Por favor, señor rector magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Miguel Ángel Collado, como anfitrión que hoy nos acoge en su casa, le pido unas palabras de saludo y bienvenida. Lo dice Antonio. Buenos días, muchas gracias. Yo quiero hacer 2 reflexiones, una sobre el acto y otra sobre
conferenciante desde el punto de vista personal. Sobre el acto, como ha dicho muy bien Mar, esto es una iniciativa, en este caso en coordinación con la Asociación de la Prensa, con la Cámara, con FETIR, para abrirnos cada vez más a la sociedad. La Universidad de Castilla-La Mancha quiere tejer e incrementar sus alianzas con la sociedad y aquí están representados a través de ciudadanos corrientes y las instituciones que los representan, Gobierno de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento, Diputación, Cámara, FECIR. Tenemos que trabajar juntos si queremos abrirnos a la sociedad porque trabajamos para la sociedad. Es una iniciativa que empezamos hoy, naturalmente un inicio de lujo, que agradezco naturalmente a la Asociación de la Prensa y particularmente a Iñaki Gabilondo su disponibilidad, que extenderemos a todos los campus. Tenemos previstos en otras ciudades universitarias un formato similar para tejer alianzas, reforzar alianzas entre la universidad y la sociedad, porque, como ha dicho Mar, trabajamos para la sociedad. Por lo tanto, bienvenidos todos. Estamos encantados de recibiros. Hemos tenido un problema de aforo, pido disculpas a los que están de pie, pero que no caen más personas. Aquí hay, aparte de sociedad civil, profesores, investigadores, personas de prestación de servicios y estudiantes. Para escuchar a Iñaki Gabilondo, yo naturalmente no cometeré la imprudencia de presentarlo, pero sí hacer referencia a su dimensión humana. Cuando le llamé para invitarle, aceptó inmediatamente. Todos conocemos la agenda, el compromiso de Iñaki Gabilondo, y se ajustó al día, la hora, el lugar que le pedimos, absolutamente generosamente. Por tanto, Iñaki, muchas gracias. Porque además Iñaki, aparte de ser, como ha dicho antes, un referente nacional, no es para que yo lo diga, sí que es una persona que quiero subrayar comprometida con la universidad, con la educación, con la investigación, y por eso quiero estar aquí en esta universidad. Y valora, y con eso termino, el trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, la formación que hacemos en toda la región, la investigación. Da mucha importancia a nuestro grupo de investigación a que destinemos el 26% del presupuesto a investigación a través del presupuesto que hace el vicerrector de Economía, que quiero citar expresamente porque es el que ha trabajado todo esto. Y junto a él, junto a Manuel Visalero, también permitidme una cita personal, resto compañero de la universidad, a Juan Ramón de Páramo, que fue decano de la Facultad de Derecho, fue la primera persona que invitó a Iñaki hace ya 20 años, yo decía 8, Iñaki, son 20 años los que han pasado, y que además, como en esta universidad no se plagia, le pedimos el nombre del título y nos lo cedió gratuitamente Juanra. Por tanto, muchas gracias, Juan Ramón de Páramo. Y termino agradeciendo vuestra asistencia, sobre todo la presencia de Iñaki Gabilondo y su disponibilidad absoluta. Muchas gracias, Iñaki. Lo hemos oído anteriormente. Mañana, día 13 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Radio. Y nosotros tenemos la gran fortuna de contar hoy con alguien que no solo sabe mucho de periodismo, es uno de los grandes nombres, de los nombres propios de la historia de la radio en nuestro país, Iñaki Gabilondo. Es el segundo de una familia de 9 hermanos. Uno de ellos, el exministro de Educación Ángel Gabilondo, que conoce bien el mundo universitario porque fue rector de la Universidad Autónoma de Madrid y que además es amigo de la Universidad de Castilla-La Mancha. A José Ignacio Gabilondo Puyol, es decir, a Iñaki Gabilondo, todo el mundo le asocia al grupo Prisa, a la cadena SER, pero su trayectoria profesional la ha desempeñado antes y después en otros medios de comunicación. Todo empezaba después de cursar la carrera de periodismo en la Universidad de Navarra. Luego vendría su paso por la COPE, Cadena SER, Televisión Española, Canal Plus, El País, 4, CNN Plus, etc. En definitiva, Iñaki Gabilondo iniciaba su carrera en el mundo de la radio muy joven, con tan solo 21 años, pero se fue surgiendo en la profesión en diferentes medios. No solamente en la radio, sobre todo en la radio, también en la televisión y en medios escritos. De los más veteranos, ¿quién no recuerda que poco después de ser nombrado director de informativos de Televisión Española se estrenó ante las cámaras con el golpe de Estado del 23F? Fue en la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, una situación excepcional que forzó su primera aparición ante las cámaras de Televisión Española y que le obligó a asumir la responsabilidad de presentar durante todo un mes el telediario de la noche en unas dificultades importantes, en unas circunstancias muy difíciles. El 22 de septiembre del año 1986 llegó al que él considera el programa de su vida, Hoy por Hoy, que ha llegado a ser el programa de más audiencia de toda la radio en la historia española.
Bajo su dirección, el programa batió todos los récords. El 30 de agosto de 2005, la cadena SER anunció que Iñaki Gabilondo dejaba la dirección de Hoy por Hoy para ser el presentador del informativo Noticias 4. Desde el año 2011 participa en El País y en Cadena SER con el videoblog La Voz de Iñaki, en el que este periodista da su opinión sobre las noticias más actuales, pero no solamente opina, realmente se puede decir que editorializa. Iñaki Gabilondo es uno de los periodistas españoles más premiados. En su haber contabiliza una larga y prestigiosa lista de reconocimientos, que, por cierto, para no cansarles, voy a omitir. No es la primera vez, como se ha comentado, no es la primera vez que Iñaki Gabilondo visita la Universidad de Castilla-La Mancha. En marzo de 1999 estuvo en Ciudad Real para hablar de actualidad y credibilidad informativa. Lo hizo con los estudiantes que entonces abarrotaron el aula magna, tal y como también hoy ha sucedido. Ha llegado el momento de escuchar ya a nuestro ilustre invitado. Iñaki Gabilondo, muy buenos días, cuando quieras. Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Agradezco a mis colegas de aquí, agradezco a la universidad, agradezco al rector una invitación que me permite compartir con todos ustedes reflexiones en torno al tiempo que vivimos y que me parece que pueden, en cierto sentido, empaquetarse como diciendo que corresponden a un tiempo del estupor. Todos estamos viviendo la conciencia de un cambio profundísimo, de un mundo que se muere ante nuestros ojos, de otro que nace ante nuestros ojos. No se ha muerto del todo todavía el moribundo, no ha terminado de crecer del todo el recién nacido y a veces incluso se identifican mal los sonidos. Dicen que el estertor de la agonía es muy parecido al sonido del primer bajido de un bebé. Estamos en un tiempo de gran desconcierto, de gran cambio, que nos afecta en todos los planos de nuestra vida. Tenemos dudas de cómo organizarnos, de cómo educar a nuestros hijos, de cómo organizar nuestra empresa, de cómo plantearnos políticamente las cosas. Y es un estupor universal, que en España tiene sus acentos particulares por la historia particular, que también es la nuestra, pero que podría definirse así. De hecho, reuniones como esta tienen en el fondo una secreta esperanza de que se ilumine un poco esta especie de niebla en la que todos andamos moviéndonos. Abandonen esa esperanza, no van a despejar seguramente nada, pero a lo mejor puede encenderse alguna lucecita por algún rincón si compartimos las dudas y partimos de ellas. Les voy a contar una cosa que a mí me hizo impresión hace 4 o 5 años y que lo suelo recordar porque me pareció reveladora. El semanario Le Nouvel Observateur hizo una importante encuesta entre hombres y mujeres de en torno a los 50 años que tuvieran cargos de responsabilidad, o porque fueran políticos o profesores o empresarios, etcétera, para preguntarles cómo se estaban enfrentando con esta enorme transformación que en el mundo estaba viviendo. Y cuando terminaron la encuesta ofrecieron una de las respuestas, que decía lo siguiente aproximadamente. Me eduqué en un mundo y ahora vivo en otro. Me enseñaron destrezas que no me parecen valer y estoy teniendo que aprender cosas que no sabía. Me esfuerzo con toda mi alma. Hago lo que puedo para llegar. Tengo la impresión de que estoy muy lejos de alcanzar. Creo que todos los demás corren más que yo. Tengo la sensación de estar quedando rezagado en este tiempo. Tengo el temor de ser un día descubierto en flagrante impostura, porque finjo estar en la proa de un camino que me parece que todavía no alcanzo. El periódico concluía: tranquilícese, esto es lo que nos han dicho todos. Todos, por tanto, venían en cierto sentido a compartir esa idea de vivimos en una conciencia grande de cambio, queremos acompasar nuestro paso a ese, tenemos que acompasarnos educativamente, formalmente, laboralmente, en todos los sentidos, y no sabemos si lo estamos haciendo bien, porque tampoco sabemos muy bien a dónde va nada. De todos estos, de este punto de partida podríamos viajar a 57 sitios, pero yo, para no hacer muy larga esta intervención y que podamos dialogar si es caso, les voy a contar las conclusiones a las que yo he llegado en un momento final de mi vida
de mi vida y de mi vida profesional, en la que he tenido la oportunidad de recibir un enorme regalo del que he aprendido mucho. Hace 2 o 3 años en Movistar Plus me encargaron un programa que se llamaba Cuando ya no esté, que es un programa en el cual yo me asomo al mundo venidero, ¿no? Me asomo al mundo venidero a través de encuentros con gente que está ahora mismo en la cocina, donde se cocina el mundo venidero. Eso me ha dado una oportunidad personal extraordinaria, porque he estado en China, he estado en Japón, he estado en Singapur, he estado en la Universidad de Stanford, en Harvard, he estado en Oxford, he estado hablando con científicos, astrofísicos, sociólogos, para tratar de hacerme una idea de por dónde van las cosas, ¿no? Y de ahí extraigo alguna conclusión que creo que sí puede ser de valor. La conclusión son varias, pero la primera de ellas es algo que me ha convertido un poco en una especie de activista en mi país en favor de la educación, la investigación y la ciencia, como nunca lo había sido antes. Siempre habría creído en eso, pero nunca como ahora. Porque viniendo de esa excursión, en contacto con el lugar donde a la velocidad de la luz están cambiando las cosas, no puedo entender la distracción con la que se vive en nuestro país y en otros respecto a la necesidad imperativa de volcarse en la educación, de volcarse en la investigación, de volcarse en la innovación, de volcarse a ir por razones hasta en defensa propia, hasta por sobrevivir, hasta por colocarnos en el tiempo venidero. Eso hace que estar aquí invitado por mis colegas y además por la universidad, pues tenga especial sentido, porque no es por razones de cortesía por lo que digo esto, sino porque creo firmemente en eso. Y me complace sobremanera que sea justamente una universidad como esta la que esté, lo ha recordado el rector hace un momento, enfrentándose con mucha ambición en el capítulo investigador, es decir, buscando las respuestas que no se tienen, buscando no solamente reproducir las cosas. La universidad no es solo un almacén de saberes, no solo es que también, no solo es un lugar desde el cual se distribuye el saber acumulado, sino también es un lugar en el que se analiza críticamente la propia realidad en la que vivimos y se exploran los tiempos venideros en contacto con la sociedad que hace lo mismo para tratar de avanzar. Por tanto, no es por cortesía, sino por profunda convicción, por lo que digo que la apuesta es inevitable, tiene que jugarse ahí. Y como no se juega ahí, estamos cometiendo un enorme error, enorme error. Se han movido mucho las cosas últimamente, pero no tanto como se debería. Hay en España una muchedumbre de gente dedicada a esta actividad educativa, empresarial, científica, que está moviéndose en los terrenos de las vanguardias, la exploración, el avance, y que, sin embargo, parece estar, como digo, en la cara oculta de la luna nacional. Ni mediática ni políticamente se está prestando la atención debida y se debería hacer. Creo que es una conclusión primera, a mi juicio, bastante clara. Y la segunda me parece más importante todavía. Y es la siguiente. Cuando al preguntarle a un científico te contaba él más o menos cosas que podían acercarse y te producía impresión, ¿a dónde nos podía llevar? Hablando pues, en el MIT, en Massachusetts, con Negroponte, sobre las cosas que podían llegar a ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta inmediatamente, ¿qué va a pasar? Era un poco la pregunta de salida. Salí de viaje con esa pregunta, ¿qué va a pasar? Y volví convencido de que no solo no tenía la respuesta a la pregunta, sino que me había confundido de pregunta. Porque la pregunta no es qué va a pasar. Ahora les digo cuál es la pregunta. Cuando al científico que te cuenta las posibilidades que se van a brindar le preguntas qué va a pasar, se vuelve enseguida, como si hubieran puesto de acuerdo todos, y te dicen, ¿y yo qué sé qué va a pasar? Yo le cuento a usted lo que puede pasar. Lo que va a pasar depende de un montón de cosas que van a tener que ver con los análisis éticos, jurídicos, políticos, económicos, etcétera, que ustedes se hagan. En función de eso va a llevarnos a un sitio o a otro. En Singapur, un profesor experto en conectividad, un tío de 40 y tantos años, que era un indio, me sacó él un ejemplo español. Me hizo gracia, porque me sacó uno que yo conocía. Cuando le preguntaba qué va a pasar, y me dice, mire usted, respecto a qué va a pasar, le voy a contar una cosa. Mire usted, en Sevilla, en su país, hubo hace unos años una proeza científica que permitió, de pronto, no recuerdo exactamente cómo era, pero una madre daba a luz a un niño y el niño que nacía salvaba la vida a un hermano mayor que estaba enfermo a través de no sé qué cosa de la... Bueno, y entonces dijo, sí, conozco la historia. Dice, bueno, pues como la ciencia viaja a veces simultáneamente por distintos países, pues de pronto también eso se produjo al mismo tiempo, no sé si era en Arkansas. La única diferencia es que el beneficiario de esa proeza en Arkansas fue un señor millonario de Arkansas y en su país fue un camionero de Cádiz.
Le digo por esto solo para elegir un ejemplo en el que según qué cosas nos llevan a un sitio y según qué cosas nos llevan a otro sitio. Según cómo se articule, cómo se analice, cómo se trabaje con la posibilidad que la ciencia nos dé, pues tendremos un mundo u otro mundo. Y eso, evidentemente, nos está en este momento ya anunciando un desafío jurídico. Tendremos que modificar nuestras leyes, tenemos que modificar nuestros principios éticos, tenemos que plantearnos preguntas que no nos hemos hecho para responder a la gran cantidad de cosas que hay que hacer. Y entonces, como digo, descubrí que la pregunta no era ¿qué va a pasar?, sino ¿qué vamos a hacer? La pregunta ¿qué va a pasar? Es una pregunta defensiva, es una pregunta que es la que está en este momento acompañando la vida española. España, no la actividad de los hombres y mujeres de España, que en sus actividades y trabajos están haciendo de todo, pero como oficialmente estamos a la espera de que se resuelva esto, a la espera de que se despeje el horizonte, a la espera de que vengan señales luminosas, a la espera de que venga el buen tiempo. Bueno, decía Séneca una cosa: no hay vientos favorables para el que no sabe a dónde quiere ir. Lo importante es saber a dónde se quiere ir. Entonces, identificaremos este viento como favorable o descubriremos que este viento no es favorable. Entonces, la necesidad de tener una respuesta a las cosas parte de la convicción de que tenemos nosotros que decidir qué vamos a hacer con eso. Y para eso, y decidir esto es muy importante. Decidir que la pregunta no es qué va a pasar, sino qué vamos a hacer, es modificar por completo la mentalidad que en este momento está teniendo el país, en muchas cosas. Los jóvenes no tienen futuro. ¿Cómo que los jóvenes no tienen futuro? ¿Quién ha dicho que los jóvenes no tienen futuro? El que no tiene futuro soy yo. Los jóvenes es todo lo que tienen, muchísimo futuro. Porque naturalmente el futuro no está escrito. El futuro va a depender de lo que se haga, de lo que no se haga y de lo que se permita que se haga. Y eso es lo que va a definir el futuro. Y esta actitud que parece tener un poco pastueña la sociedad, incluso la política, que parece como dar por dibujado fatalmente el designio de los tiempos, es lo que yo he traído como respuesta a mi pregunta. No es así, no es así. No están diseñadas las cosas se transforman. Y me sorprende a mí que la política últimamente parece estar más espabilada, pero durante unos cuantos años parecía haber olvidado su capacidad de transformación. La política es capaz de transformar las cosas, y los seres humanos transforman las cosas, y los empresarios transforman las cosas, y la ciencia transforma las cosas. Creamos en la capacidad de transformación. Eso de que, mirar, en el año 2047 habrá en España no sé cuántos porcentaje tal. Las mujeres tendrán medio hijo cada 12. Pero vamos a ver, ¿qué están ustedes haciendo? Están cogiendo el presente, lo están catapultando a 50 años después, como si en el camino no fuéramos a hacer nada, como si en el camino fuéramos a estar sentados asistiendo a la evolución de la inercia de los tiempos. No es así. Las cosas no suelen ser así y tenemos que saber que no son así. Las cosas pueden ser de otra manera en la medida en que aceptemos que las cosas las transforman los seres humanos con las decisiones que toman, con las que no toman y con las que permiten que se tomen. Y esto, además de que me parece un mensaje, a mi juicio, esperanzador, que yo creo que no es un mensaje esperanzador porque quiera transmitir esperanza, es esperanzador porque transmite una verdad. Esa es la verdad que a mí me parece que es la que tiene que esperanzarnos. Cuando todas estas personas tan importantes que había por el mundo me decían a mí, pero ¿cómo puede usted? Mire usted, depende de si lo hacemos entre todos o si los chinos no. Depende de si lo hacemos público o no público. Decimos si combinamos bien lo público y lo privado. Depende de si lo aplicamos así o asá. Depende de 100 millones de cosas. Depende de si las normas jurídicas se acomodan a la nueva realidad. Si las normas éticas se plantean preguntas con nuevas respuestas éticas. Después de tantas cosas, que eso de que nos miren ustedes a los científicos, como si fueran niños de 5 años, esperando que nos den la cucharada con la papilla del futuro puesta, no saben lo que dicen. Por tanto, creo que esta idea de que en este tiempo de estupor podemos naturalmente vivir en el estupor, pero tenemos que actuar con la convicción de que no estamos condenados fatalmente a nada, porque los seres humanos tenemos en nuestra mano la capacidad de transformar las cosas. A mí eso me parece bastante importante. Especialmente importante, como digo, en España, donde durante bastante tiempo hemos tenido una cierta mirada así, ¿no? A ver cuándo pasa la crisis. ¿Pero qué quiere decir eso de cuándo pasa la crisis? ¿Cuándo salimos del túnel? Cuando se sale de un túnel nunca se sale por el mismo sitio por el que se entró. Se sale por otro sitio. Se trata de saber a dónde queremos ir cuando salgamos del túnel. No se trata de esperar cuándo viene la nueva racha. No volverá nunca la nueva racha, porque nunca vuelve nada. Vuelve un tiempo en el cual se manejan las cosas de una manera distinta.
Tenemos, a mi juicio, que tener convicción y tenemos que tener proyecto. Yo soy un enamorado de España, un enamorado no solo de España, enamorado de la capacidad que tiene España. Yo he visto hacer milagros a este país. Yo he visto hacer milagros a este país. Cada vez que este país ha tenido un proyecto, ha sorprendido al mundo. Cuando ha tenido un proyecto, ha sorprendido al mundo. Elijan ustedes el proyecto que quieran, ¿eh? Me da igual que sea, traigamos la democracia, el mundo se quedó atónito, modernicémosla, entremos en Maastricht, hagamos los Juegos Olímpicos. Cuando tenemos un proyecto, España de pronto se convierte en una sorpresa para sí misma. Tiene una enorme capacidad de otra. Cuando no tenemos un proyecto o cuando no está claro, el país se desarticula en su enorme heterogeneidad, en su extraordinaria complejidad, empieza a buscarse a sí misma por los rincones más pequeñitos de sus cosas. España necesita un proyecto, pero el mundo necesita un proyecto. Y no tenemos en este momento convicciones de que los proyectos pueden transformar las cosas. Yo digo que si hubiera en España la convicción que yo tengo de que si dedicáramos 10 años a hacer una transformación, de poner patas arriba, modernizando el país, utilizando como referencia esto que he dicho, la educación, la ciencia, la investigación, etc., España podría ser la bomba atómica. Y no pretendo sustituir a los políticos, saben mucho más que yo y que conocen las limitaciones, es más fácil decir las cosas que hacerlas. Pero en principio, como idea, España tiene una enorme potencialidad y vive con un poco de desconfianza en sí misma, mirando además solo los elementos que le conducen al pesimismo. No sé quién decía, hace más ruido un árbol que se desploma que la hierba que crece. Pero la hierba crece. No vemos cómo crece el bosque, vemos cómo cae el árbol del mundo que hemos conocido. No vemos cómo está creciendo la hierba del mundo que estamos por conocer. No saben ustedes la gran cantidad de cosas que están pasando en el mundo, millones de cosas, y las que están pasando en Ciudad Real. La cantidad de gente, joven y no joven, que está poniendo en marcha iniciativas transformadoras, novedosas, pero ¿por qué estamos solamente viendo el árbol que se cae? Porque somos hijos de nuestra propia vida y en nuestra propia vida se están descuajeringando los elementos que constituyeron nuestra estructura de vida, ¿eh? Y no estamos queriendo ver que esto está pasando. No hay ninguna puerta que solo sirva para cerrarse. Las puertas sirven para cerrarse y para abrirse. Se están cerrando puertas y la misma puerta está abriendo otras. No hay ninguna cuesta que solo sea cuesta arriba. La cuesta es cuesta arriba y también es cuesta abajo. Es que no se trata de mirarlo solo desde esta perspectiva un poco pequeñita, encogida, asustadiza y cobardica que en la que estamos ahora viviendo oficialmente, porque extraoficialmente no. Extraoficialmente hay millones de hombres y mujeres en España que están dejándose la vida en dar un paso adelante y en transformar las cosas en el país. Ese es un motor que a mí me anima muchísimo. Lo mismo digo en nuestro oficio. Nuestro oficio ha asistido en primera fila al desplome del mundo que conocía, convertido de una forma muy automática en despidos masivos, salarios miseria, contratos basura, bla, 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 pérdidas de enviados especiales, corresponsalías, periodismo de recepción, periodismo de monitor, periodismo de pantalla. Bueno, claro, estamos viendo esto y estamos viendo cómo los viejos grandes containers pues están tratando de buscar vías de salida, tanteando, todavía no se han terminado de dar, bueno, New York Times ha dado, Washington Post, el Guardian, pero está el mundo periodístico tratando de ver por dónde sale de la historia anterior. Pero al mismo tiempo están brotando miles de iniciativas de otro color, de otro tamaño, de otra dimensión, que están dibujando un mundo distinto, completamente diferente. Todo es distinto y estamos muy descolocados. Y estamos además descolocados porque todas nuestras dudas, nuestros trabajos, nuestros afanes, están siendo atravesados por una novedad enorme, que es las redes sociales, las cuales redes sociales pues, se han convertido en una especie de viento incontrolado que está poniendo patas arriba todo porque aporta muchísima verdad, pero al mismo tiempo aporta muchísima insolvencia. Y todo este juego está llevándonos a hacer más profunda todavía nuestra perplejidad. Pero en el periodismo, ahora mismo, la única clave está en afirmarse en la solvencia, en la independencia, en la alta calidad y aguardar a que eso se identifique como una baliza de información potable. Hay una frase que se ha hecho fortuna, la empezamos a decir hace unos cuantos años algunos y ahora forma parte casi del código de la rutina de nuestro oficio, que dice: lo primero que escasea en las inundaciones es el agua potable. Y es verdad, lo primero que escasea en las inundaciones es el agua potable. Esto no es una broma. Hay una inundación y lo primero que escasea es el agua potable. Igual ocurre con la información. Hay tal torrente de información que llega de todas partes
que lo primero que escasea es la información potable. ¿Y cómo se identifica la información potable? Esto es muy difícil, pero hay que intentar convertir tu actividad, la actividad de tu medio, la actividad de en un elemento reconocido como potable, Y la credibilidad, la fórmula que yo siempre he manejado es, la credibilidad la da solvencia, decencia más tiempo. Decencia porque sin ella eres identificado como un impostor. Y tiempo, porque por muy decente que seas, en un recorrido tienes 5 o 6 patinazos, 6 o 7 errores, 40 descuidos, pero la decencia más el tiempo acreditan la solvencia. Y tenemos que ofrecer a la ciudadanía, en el inmenso océano de señales que llegan de todas partes, donde se entremezcla lo cierto con lo no cierto, las fake news con los hechos ciertos, tratar de marcar balizas de identificación potable, que puede ser un periódico grande y otra puede ser un pequeño periódico de un sitio pequeño. Referencias potables. Trabajar haciendo cosas, creyendo en la capacidad que tenemos de transformar la sociedad. Esa sería, en principio, el mensaje que les quisiera traer, que brota de la sinceridad de una visión de las cosas, de una experiencia vivida y de una profunda convicción. No quisiera venir aquí a Ciudad Real o distraerles a ustedes una mañana para contarles una milonga cogida por los pelos, sino para hablarles exabundancia cordis, como dice, de la sinceridad del corazón, de lo que yo, después de 50 y tantos años de vida profesional, he aprendido. Cuando creía que ya tenía las ideas medianamente claras, cuando he aprendido que no, que lo que está pasando, y que lo que viene detrás de lo que está pasando no está escrito. Y que lo que viene detrás de lo que está pasando lo tenemos que escribir. Lo escribimos con nuestras acciones y no lo escribimos con un designio en cierto sentido ya marcado. A todos los adultos nos ha gustado siempre hacer vaticinios sobre el futuro y decirle a nuestros hijos, vosotros, tal. Luego las generaciones cogen por las solapas su propia vida y hacen con ella algo muy diferente de lo que sus padres habían creído. Yo creo firmemente en eso, porque creo en mi país y porque estoy viendo lo que está pasando. Tenemos millones de elementos para conducirnos al desánimo y para pararnos y para meter la cabeza debajo de la mesa y empezar a llorar. Pero yo quiero ver las otras señales, que las veo y las hay, ¿no? Y en todo caso les invito a hacer. Yo me pienso morir joven lo más tarde que pueda, y de luego me pienso morir pataleando. Me pienso morir pataleando. Y pataleando haciendo. Y pataleando comunicando que no vale quedarse, tirarse por abandonar, que no vale claudicar. Las dificultades son enormes, pero que las dificultades están ahí para ser superadas. Por tanto, sumando mi convicción en la tarea que desarrolla la universidad, sumando mi convicción en la tarea que desarrolla mi oficio y todos los oficios que pueden estar representados aquí, reafirmo mi convicción en que este país es muy importante, mucho más importante de lo que a veces se cree, y que tendría que calmarse alguna vez respecto a sí mismo. Yo una vez he dicho que España, si no puede ser el primero en algo, solo se conforma con ser el último. No acepta más que o ser el primero o ser el último. Como no sea el primero, ya solo puede ser el último. Entonces, esta especie de épica total que nos lleva o a la apoteosis o a la hecatombe, que nos resulta tan incómoda los días de labor, como decía, el 2 de mayo somos maravillosos, luego nos hace más duro el 3 de mayo, el 4 de mayo, el 5 de mayo, el 6 de mayo, pero si colocamos las cosas en ese sitio, si midiéramos con una cierta naturalidad lo que somos, nos daría muchísima moral, porque somos mucho más de lo que creemos que somos. Y como todos ustedes se han movido mucho por el mundo, lo saben. Cualquier persona que se ha movido por el mundo sabe que somos mucho más de lo que nos creemos aquí que somos. En fin, comparto estupores y les cuento un poco en qué punto está mi estupor a día de hoy, día 12 de febrero del año 2020, víspera del Día de la Radio. Mi alma, mi vida, a la que he dedicado 50 años de mi vida, en la que he sido enormemente feliz y que me parece que es el medio que tiene más garantizado el futuro, porque vive en tiempo real. La radio vive en tiempo real, en horas, minutos y segundos, como la gente. Es el único medio que no te obliga a dejar lo que estás haciendo. Para ver la televisión, para leer un libro, para ver el ordenador, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. No, la radio te permite hacer lo que quieras acompañándote como una segunda voz, una humilde segunda voz, que en ocasiones puede pasar al primer plano del ser escuchada para regresar al segundo plano de solo ser oída.
acompañando la vida como el latido de un segundo corazón, acompañando la vida de la gente, dejándole el protagonismo al protagonismo verdadero, al protagonismo de la sociedad en acción, no pretendiendo usurparle el protagonismo a nada, acompañando el protagonismo de la acción. Es un medio absolutamente maravilloso. Yo me enamoré de él cuando era muy pequeño, soñé cuando era muy pequeño que quería vivir en la radio. Cuando yo era pequeño no había televisión. La televisión apareció en mi vida cuando estaba yo en la universidad. En mi vida no, en la vida de toda la gente de mi edad apareció cuando estábamos en la universidad. Nos criamos en el mundo de la radio. Y cuando yo era pequeño, en aquella España, en fin, de la que vamos a no hablar ahora, pues era el Tecnicolor, la ventana abierta, otra posibilidad, era el horizonte, era el lugar para soñar, Yo quería vivir ahí. He podido vivir ahí toda mi vida y me voy a morir ahí. Por tanto, soy un hombre absolutamente feliz. Viva la radio. Muchas gracias y a su disposición. Muy bien, muchas gracias. Bien, Tenemos una batalla perdida. como pueden ver, el eslogan es diálogo. Pues es lo que va a comenzar ahora, un diálogo. El diálogo de UCLM Sociedad. Por eso se van a unir a esta charla, a este foro, un invitado en representación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Él es el profesor de la Facultad de Periodismo de Cuenca, Juan Manfredi. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y también una compañera periodista, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real. Ella es Laura Espinar. Buenos días. Buenos días. Como se habrán percatado, en las mesas se encuentran unas fichas, unos papelitos donde van a poder escribir, también hay bolígrafos, la pregunta que quieran realizar a Iñaki Gabilondo. Durante el tiempo de charla de ellos tres se van a ir recogiendo las preguntas, ustedes escriben, nosotros pasamos a recogerlas y posteriormente se las pasamos a ellos para que vayan formulando y realizando las preguntas. Así pues, Laura, Juan, tenéis la palabra cuando queráis. Muchas gracias. Gracias. Yo quería comenzar, Iñaki, precisamente por lo que has comentado del momento de gran transformación en el que nos encontramos y trasladándolo especialmente al mundo de la comunicación y del periodismo. ¿Cuánta agua potable hay ahora mismo? Agua potable y fresca ahora mismo. ¿Cuál es la salud ahora mismo que tiene el periodismo en nuestro país? Bueno, eso es difícil de saber. Yo no soy el doctor universal. ¿Tu opinión? Creo que hay mucha más de lo que parece y no tanta como haría falta, tal vez, ¿no? Vamos a ver, el periodismo tiene que ser mucho más autocrítico. El periodismo controla el poder, pero le cuesta mucho controlar su poder. Se acuerda de que tiene que controlar todos los poderes menos el suyo y tendría que controlarlo. Y deberíamos ser mucho más autocríticos. Somos muy poco autocríticos. Por ejemplo, del lugar donde yo provengo, digamos, del periodismo instalado, ¿no? Ha dicho, dicen, del Grupo Prisa. Bueno, cuando el Grupo Prisa apareció en la SER, yo estaba muy feliz con el Grupo Prisa. Pero cuando el Grupo Prisa apareció en la SER, yo llevaba 20 años en la SER y tenía 3 premios Ondas. O sea que tampoco es que empecé a comer cuando llegó el Grupo Prisa a la SER. Pero soy un hombre, digamos, de una organización potente, estructurada, ¿no? Entonces, esas organizaciones han decidido que ellas son el periodismo de calidad. Para empezar, ¿no? O sea, han tomado la decisión de que se llama periodismo de calidad el que hacemos nosotros, y se llama periodismo que no es de calidad el de esta cuadrilla de avenedizos que han aterrizado por aquí a través de las redes sociales. Esa es una simplificación, porque el periodismo de calidad no lo marca la antigüedad, eso no se gana por antigüedad, no es que y ahora los parvenus que se hagan como nosotros. Esa es una primera aproximación equivocadamente crítica ante los fenómenos, porque tenemos que decir, no, en el momento actual donde la exigencia de agua potable va a ser tan alta, tenemos que exacerbar muchas cosas, básicamente nuestra independencia, básicamente nuestra calidad y básicamente nuestra decencia, nuestro rigor escrupulosísimo. En el capítulo de la independencia habría mucho que hablar, porque como consecuencia de muchísimas cosas que darían lugar a 10 años de conversación, los medios de comunicación y la política se han imbricado de una forma excesiva, hasta el punto de que
han dejado su independencia tambaleándose, no tanto como la gente se cree, pero mucho más de lo que se debería, y que, por lo tanto, ahí hay un trabajo para alcanzar el periodismo de calidad que consiste en separando de esas servidumbres o de esas aproximaciones. En el capítulo de la calidad, porque como consecuencia de las crisis se han recortado todas las cosas y es necesario reinvertir en las cosas que nos pueden ayudar a hacer un producto de más calidad. Por tanto, hay mucho agua potable, pero debería haber más, para empezar, si los medios instalados son capaces de someterse con bastante humildad a una lectura de sus propias carencias, y el otro periodismo pequeño, el periodismo pequeño que anda moviéndose por ahí, pues acepta y entiende su posibilidad, porque es enorme. Cuando hablamos de periodismo nos llaman siempre a 7, 8, pero si nosotros, el periodismo español, yo qué sé del periodismo español, o sea, los 5 o 6 señores más conocidos del periodismo español somos unos privilegiados, que hemos vivido en una situación completamente atípica y singular. A nosotros nadie nos ha dicho nada nunca. Nuestros rivales acusan, ¿no? Dicen, a ti no. Pero ¿quién le dice a Luis del Olmo lo que tiene que hacer? ¿Quién le va a decir a Carlos Herrera lo que tiene que hacer? ¿Quién le dice a mí? A mí no me ha dicho nadie nunca lo que tiene que hacer. Otra cosa es que nuestros rivales hayan dicho que yo era un señor que prácticamente cogían por la mañana unos políticos y unos empresarios, se decían así, yo hacía A, I, O, U, pero eso sabe que no es cierto. Nosotros hemos disfrutado de una enorme independencia porque hemos podido. Para saber cómo está el periodismo, pregúntale a un redactor de un periódico de Lugo. Él te dirá cómo vive la relación de actividad. Entonces, el esfuerzo de transformación a mejor incluye también estos movimientos que tienen que hacerse muy difíciles en el periodismo, digamos, a escala más pequeña, donde se juegan más apretadamente las presiones de verdad, las incomodidades son mayores, las faltas de elasticidad son mayores, que en el llamado periodismo más consagrado, que tiene otros problemas. Lo he dicho yo, el de la independencia política, pero las figuras más consagradas del periodismo, en general, pues no valen como referencia de cómo está el periodismo español. Son singulares islas, somos singulares, afortunadas para nosotros, pero islas, ¿no? Entonces, hay mucha más agua potable de lo que parece, muchísima más. Y no sabéis las iniciativas que hay. Hay iniciativas. Periodismo sin ánimo de lucro existe, pero así, y crece. Hay un montón de cosas. Se están explorando y fabricando nuevas y nuevas y nuevas fórmulas por todos los lados. No las vemos, porque vemos cómo se cae la venta de periódicos y cómo perdemos trabajo. No hay que verlo así. Hay mucha más agua potable de la que parece. El pago de contenidos, ¿eres partidario de eso de pagar por contenidos? Pues cómo no, pero se puede hacer algo sin contenidos de pagar. calidad, se supone. Hombre, pasó ya el tiempo ingenuo en el cual se creía que el anonimato era estupendo. El anonimato era la prueba de la libertad. Lo que circulaba anónimamente, no sometido al control de nada, esa es la prueba de la libertad. Pero ¿qué tontería es esa? Es decir, que yo, el filete que me voy a comer este mediodía, cada vez exijo más información sobre él. ¿De qué vaca viene? ¿De dónde llegó? Si vino en tren o en autobús. Y resulta que las informaciones que me llegan las acepto completamente anónimas. Yo digo, no, parece que la alcaldesa de Ciudad Real ha decidido que va a cerrar no sé qué. ¿Qué me ha dicho? No, me lo ha dicho un borracho, estaba ahí en la esquina, estaba tirado, según estaba entre arcada y arcada me lo ha dicho. Lo mismo, ¿verdad?, que me lo diga ella, ¿no? Bueno, entonces, eso se ha olvidado, lo de la fantasmada de la intoxicación. Y la otra cosa, que también era la pregunta, perdona. Pago por contenidos. El pago, también, lo de gratis, pero ¿cómo es gratis? ¿Qué quiere decir gratis? ¿Hay algo gratis? Yo no recuerdo gratis. ¿Tú quieres información de los Juegos Olímpicos y piensas que vayan a ir los redactores o que no vayan? ¿Prefieres que coman o que se queden, vayan comidos de casa? Es que no se puede hacer eso si no es pagando. Y, por tanto, todos los periódicos que están saliendo adelante es porque están haciendo esa reconversión. Solo que los que están en trance de hacer esa reconversión están descubriendo que para que pueda ser atractivo y para que se pueda pedir dinero, tienes que tener un escaparate muy atractivo con productos de mucha calidad. Y entonces se descubre que se han tirado en los años de crisis muchos activos, muchos valores, muchas cosas para ahorrar. Y entonces, cuando ahora necesitas ponerlo a la venta, es cuando dices, qué pena que no tengamos. Los grandes periódicos están, después de la crisis, yo estuve hace poco en el Washington Post, en Washington, con el director, Martín Barro, en su despacho. Bueno, estos han hecho un esfuerzo muy grande, pero han fichado a 100 periodistas. Así es. No solamente se han aprendido la juguetería tecnológica
correspondiente. No, no. Han hecho un esfuerzo profundo de inversión. En eso se está moviendo mucho todo, ¿eh? Solo estamos ahora en situación apurada y entendiendo además los apuros graves que las compañías han pasado y tienen. Yo no digo, fíjate, la compañía en la que he estado yo ha sido completamente ultra conocidísimo el problema de deuda tan brutal que tenía. Con un problema tan brutal de deuda que tenía, pues todos los esfuerzos iban dirigidos a ver cómo flotar. Bueno, pues mirando hacia el futuro, como digo, se va a ir transformando esta mentalidad y está transformándola ya los que llevan el paso por delante y va yéndoles muy bien, porque el New York Times va como un cohete, sí. El Washington Post va como un cohete, va como un cohete el Guardian, haciendo cosas que hace 5 años parecían imposibles, han entendido que tienen que hacer. Claro que hay que pagar, y si descubres algo que se puede hacer bien, sin pagar, me avisas. Bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Iñaki. Esto me recuerda a una cita real o atribuida, que nunca sabemos, de Miguel Delibes, ¿no? Que dice: papá, si los cuerpos no pesan en el agua, ¿por qué nos hundimos? Y dice, porque el miedo pesa. Y a lo mejor es que tenemos mucho miedo en muchas cosas, ¿no? El miedo es muy importante. Yo ayer hacía un comentario que decía, el coronavirus, el virus que más corre es el miedo. No hay ningún virus que corra más que el miedo, ¿eh? Pues sí, tenemos miedo, pero forma parte de la vida. El miedo es un sentimiento humano, pero el miedo es un sentimiento que tiene demasiada buena prensa. Hay un escritor, Vicenzei, muy famoso, que escribió algunos libros muy importantes y que pues contaba la historia del director del campo de Auschwitz, que en el juicio de Nuremberg, cuando le preguntaban, pero usted cómo permitía que aquello ocurriera y luego se iba usted a su casa con sus hijos, ¿qué ha pasado y tal? Es que no me atrevía a oponerme, me daba miedo lo que me pudieran hacer. Entonces decía, el miedo no es un sentimiento, el miedo es un sentimiento que hay que intentar superar, ¿eh? El valor cívico es algo que hay que animar a tener, hay que intentar impulsar el valor cívico, hay que tratar de impulsar. Claro que es un instinto humano, pero no podemos darle al miedo un valor tal como para que se convierta en la gran coartada de todo. No, no, el miedo es un factor humano y hay que luchar contra él, ¿eh? Cuando las circunstancias lo exigen. Y, por tanto, pues también en el momento en el cual uno se enfrenta con su vida, tiene miedo a muchas cosas, ¿eh? Si fuera por el miedo, nos estaríamos traicionando cada 5 minutos por todo y, sin embargo, tenemos que pelear contra el miedo. El miedo no tiene que ser... Hay cosas con las que hay que tener cuidado. Para mí, la palabra fácil, por ejemplo, es una palabra que yo abomino. Yo la prohibiría. Yo no he conocido nada fácil, nunca. Ni Messi juega fácil al fútbol. No existe fácil nada, nada, nada. Y por eso son palabras que hay que recolocar. Fácil. Aprenda fácil a tocar la guitarra. No. Aprenda fácil inglés. No. No se aprende fácil nada, ¿eh? La palabra fácil tal. Como también el miedo, como un sentimiento que parece en principio, pues, proteger cualquier comportamiento humano. No. El miedo hay que entenderlo, pero hay que combatirlo, yo creo. En ese combate contra el miedo, una de las claves, ¿no? Estábamos en diálogo con la sociedad, es la educación. En este momento la educación tiene muchos problemas de mucha naturaleza. Unos son de inversión, otros son de modelo, has mencionado antes. Para mí el gran problema en este momento es que la educación se ha convertido también en campo de batalla, ¿no? Ahora todo nos peleamos a través de la educación, ¿no? ¿Cómo ves tú este fenómeno? Vamos a ver, la educación, como todo lo que tiene mucho voto dentro, es algo que tiene difícil arreglo por la vía del acuerdo. Sí, mi hermano lo intentó, estuvo cerca, pero no salió porque es que hay mucho voto dentro y todo aquello que tiene mucho voto dentro pasó hasta con el terrorismo, ¿eh? Resulta que hace difíciles los acuerdos. Es imprescindible que sea un acuerdo. Mira, el mismo tema del PIN parental nos demuestra, por un lado, la importancia que tiene llegar a un acuerdo y lo difícil que es llegar a un acuerdo. Sin embargo, mi impresión personal más clara ahora respecto a la política en España, por ejemplo, es que estoy sorprendido de que no se estén dando cuenta los partidos políticos que nadie puede hacer las cosas si no es con los demás. Es un fenómeno chocante para mí. Tal vez los hijos de la transición, los que vimos la transición, como la vimos nosotros, yo era director de Hora 25 en la televisión, director de informativos de la SER, o sea, la vi desde un balcón bastante interesante, aprendimos que hay cosas que solo se pueden hacer entre todos, que hay cosas que solo se pueden hacer entre todos. Yo no trato de mitificar o dejar de mitificar, pero cuando yo vi cómo podían ponerse de acuerdo para sacar adelante cosas
a partir de que ninguno de ellos podía, y todos sabían que ninguno de ellos podía, lo aprendí para siempre. Es como el ciego que es ciego y durante 10 segundos ve, y luego vuelve a ser ciego, pero ya ha visto. Bueno, pues nosotros vimos que era posible acordar entre diferentes para buscar soluciones a problemas que no tienen solución por parte de uno. Y en España ahora hay una gran cantidad de reformas transformadoras que España necesita que no se pueden acometer si no es entre todos, o entre bastantes. Pero ya no hablo solo de que el PSOE y Podemos. PSOE y Podemos pueden hacer lo que sea que puedan, pero hay cosas que no la pueden hacer sin el PP. Es imposible. Ni el PP y Vox y Ciudadanos pueden si no es con el PSOE. Hay cosas que no se pueden, por la propia lógica en la que nos movemos, la lógica de las mayorías cualificadas que se demandan para según qué cosas. Ahora se ponen a hablar Torra y Sánchez. Si Torra y Sánchez mañana se enamoran y deciden juntos llegar a una cosa, hay un montón de cosas que no pueden hacer. Pueden hacer lo que pueden. Hay un montón de cosas que se escapan millones de kilómetros de su ámbito de posibilidad. Así en cada cosa que hay. Sin embargo, se habla con gran soltura de lo que haremos. Yo un día le recordaba al rector en el tren, cuando un día a mí Rosa Díez, que está en UPI, me dijo, yo en cuanto llegue lo primero que hago es cargarme el concierto económico vasco. Le dije, pues bien, pues llámame que no me lo pierdo. Porque eso no se puede hacer, sino es pasando muchas cosas más allá de que yo tenga la gana de hacerlo. Hay una gran cantidad de cosas que las fuerzas políticas están por ahí diciendo que tienen el pequeño inconveniente de que no se pueden hacer si no es sumando fuerzas. Y sin embargo, pues están teniendo alguna dificultad para entenderlo. En este momento, por ejemplo, el Partido Popular, que está en la oposición, que no tiene ocasión de ofrecer alternativa, sí puede, sin embargo, ofrecer bloqueo. Y la situación de bloqueo nos puede llevar a una situación muy rara, al tiempo que no puede, sin embargo, llegar el actual gobierno de coalición o la mayoría parlamentaria que tenga, aunque sea todo el grupo que apoya al gobierno, no puede hacer según qué cosas si no es con el apoyo de un partido del otro lado. Esto le está costando mucho entender a la política y a la gente. La gente está esperando de los partidos respuestas que no pueden dar si no es suma, y no están haciéndolo. ¿Y qué es lo que pasa? Es lo que más nervioso me pone a mí, que es que como saben que no pueden acordar, dejan a un lado los asuntos importantes. Y entonces tenemos el desván abarrotado de asuntos trascendentales que no se pueden acometer porque no se van a acometer si no es juntos, y como no vamos a pactar, al desván. Y entonces nos dedicamos a la gobernación de la vida cotidiana, que está muy bien y que es importantísima, dejando pendientes los asuntos de transformación de las cosas. Entonces, el entendimiento de que no puede ser sino juntos me parece un poco lamentable. Y aunque yo entiendo que la política vive el corto plazo, lo he dicho muchas veces, para la política el fin del mundo es la próxima cita electoral. Es el fin del mundo. Por eso la universidad tiene tantos problemas, porque la universidad pues es una institución cuya actividad desarrolla recorridos de largo plazo, topa con los inconvenientes del cortoplacismo que hay. Y entonces la política, como tiene esa mirada cortoplacista, pues entonces no está seguramente entendiendo que las reformas grandes pues las tendrán que hacer sumando. Y como no están exactamente en la urgencia de la próxima cita electoral, se apartan. Si fuéramos capaces de hacer esto, yo cuando estuve en la Universidad de Columbia entrevistando a un profesor español que estaba haciendo el mapa del cerebro, el Brain Map. Es un profesor español que tiene un equipo de no sé cuánta gente, de 200 países, que están haciendo un trabajo. Le había encargado el gobierno Obama, e incluso el propio Obama, en persona, había sido un poco el impulsor personal de aquel proyecto y tal. Y estaba adelante, iba adelante muy bien, era un éxito, un montón de gente trabajando. Cuando estuve yo con él, estaba a punto de celebrar la elección que llevó a Donald Trump al poder. Se sabía en todo caso que Obama no continuaba. Y por tanto yo le dije, oiga, este proyecto en el que están ustedes metidos ahora, cuando va a acabar ya la administración Obama, si gana su partido vendrá una persona, pero ya no será Obama. Y si gana otro partido va a venir un señor de un partido diferente. ¿Qué va a ocurrir con el proyecto Brain Map? Le tuve que preguntar 3 veces. No entendía la pregunta. Dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice usted que va a pasar? Digo, no, ¿qué va a pasar? Que como se va el que impulsaba, 3 veces le tuve que decir, no, perdone, no. Bueno, esto está en la línea de actividades estratégicas que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y casi me pongo a llorar. Casi me pongo a llorar, ¿no? Cuando llegó aquí la crisis tan fuerte del 2008, se pegaron unos recortes escalofriantes en materia de ciencia, dejando flotando en el camino un montón de iniciativas
investigadoras que ya no podrían prosperar, porque tenemos esa costumbre de inaugurar el universo con motivo de nuestra llegada a él, ¿no? Es decir, el mundo queda... Esto es muy joven, esto es muy típico de los jóvenes, ¿no? O sea, los jóvenes saben que el mundo era diferente del siglo XII y luego en el XV, en el XVII, que todo va cambiando, y lo mismo es diferente en 1920 que en 1950, ¿verdad? Hasta hoy, que como he llegado ya hoy, esto ya está. Esto también se está moviendo hacia más adelante, ¿no? Pues sí, esa es la impresión que tengo en toda la pregunta. En esta suma de fuerzas a las que te refieres, ¿cómo ves la suma de fuerzas del Gobierno actual? O sea, bueno, yo no sé, yo no he sido nunca un político ni he militado en mi vida en ningún partido político, tengo mi querencia sabida, pero no he militado nunca en nada. Hombre, a mí me gusta mucho más lo posible que lo imposible. Entonces, claro, si tienes tú esta posibilidad y me ofreces otra, a lo mejor te digo qué me parece respecto a otra, pero ¿cuál es la otra? Resulta que la otra no existe. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo? Le acusan a Pedro de que no se puso de acuerdo con Casado. Pero Casado tampoco quería ponerse de acuerdo con Pedro, ni Pedro quería ponerse de acuerdo con Casado, ni Rivera quería ponerse de acuerdo con Pedro. Bueno, entonces, nadie quería ponerse de acuerdo, todos le reprochaban al otro que no se hubiera puesto de acuerdo y se enfadaban de que se hubieran puesto de acuerdo con otro. Pero vamos a ver, ¿empezamos a jugar a ser personas mayores una vez o seguimos jugando al aro toda la vida? Si hay más opciones, analicemos las otras opciones. Claro que había otras opciones, pero fueron descartadas. Uno decidió descartar esta, el otro decidió descartar la otra. Y tan cierto es que Sánchez no quería negociar con Casado como que Casado no quería negociar con Sánchez. Igual de igual. Y como que Rivera ya dijo que no quería negociar con Sánchez. De manera que, visto así el cuadro, ¿qué hacemos? ¿Esperamos otros 50 años a que llegue el santo advenimiento? O no, pues entonces, naturalmente, la política, que es el arte de lo posible, la vida es el arte de lo posible, pues naturalmente busca la salida mejor. Ya digo, a mí no me parece, en principio, no tengo nada que reprochar al actual formato, puesto que es el único formato que se ha terminado por hacer posible. ¿Hubiera podido haber otros? Sí, pero han ido siendo descartados, uno detrás de otro, ¿no? Y por tanto ahora le deseo al Gobierno de mi país la mayor de las suertes, el mayor de las fortunas, y me gustaría que no se jugara el juego del bloqueísmo, en el cual me temo que vamos a estar mucho tiempo. Ahora tenemos, por ejemplo, pues en el terreno de renovación del poder del Consejo General del Poder Judicial, etc., un montón de cosas que están bloqueadas, ¿sí? Y que así no vamos a ir a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, ya digo, tengo la convicción hace muchos años de que la política vive en el corto plazo, el próximo metro electoral es la batalla y los asuntos de más recorrido pues van yéndose todos. En ese arte de lo posible, ¿ves que se acabe convergiendo en unos presupuestos de manera inmediata? Sí, yo creo que los presupuestos saldrán, yo creo que sí. Creo que sí, pero sí, seguro que salen. Seguro que salen porque no hay otra alternativa mejor. Es decir, en todo el proceso de Cataluña, por ejemplo, yo creo en el diálogo y, sin embargo, tengo unas enormes dudas sobre qué pueda llegar a concretarse en este diálogo. Es decir, yo he estado años suspirando por el diálogo y ahora apuesto por él porque ¿por qué se puede apostar en política? Si el diálogo es la herramienta de la política, pues habremos de dialogar. Solo que confieso que tengo grandes dudas de a dónde puede llegarse en este juego de conversación. Si yo exijo la autodeterminación y tú me reconoces que no me la vas a poder dar en tu vida, no sé cuál es el punto de equidistancia entre quiero la autodeterminación y no te la doy. Entonces, confío en que el diálogo, como ocurre en la vida, vaya abriendo caminos que por ahora no vemos, de poco a mayor, y se vaya aquello más o menos llenando. Mientras tanto, creo que sí habrá presupuestos porque ninguno tiene una alternativa mejor. Ninguno tiene una alternativa. Pero de todas maneras, con la batalla que trae en este momento los tres partidos independentistas catalanes, entre ellos, pues nada se puede asegurar, ¿no? Muy bien. Llegamos ahora a la parte complicada, que es intentar resumir y seleccionar las 40 preguntas que tenemos aquí. Bueno. Algunas vienen firmadas y otras no. Las que no vienen firmadas las voy a resumir porque todo esto es más o menos parecido. Y además lo uno con la actualidad. Ayer la nueva directora del CNI me sorprendió mucho que entre las amenazas más directas cita las fake news, noticias falsas. Yo odio lo de las fake news, noticias falsas porque son mentiras, ¿no? Vamos a llamar las cosas por su nombre. Pues aquí muchos preguntan qué pasa cuando perdemos la mirada crítica, qué pasa, qué consejo le damos a las nuevas generaciones de periodistas para abordar las fake news.
Aquí alguien pregunta si en España fuimos pioneros en fake news a partir del 11M y todo aquello que pasó, que a lo mejor podrías comentar. Alguien pregunta expresamente si la publicidad podría ayudarnos a recuperar la industria de la comunicación y alguien pregunta por qué lo negativo nos gusta más, ¿no? O sea, todo ese batiburrillo, la gente quiere saber un poco más de noticias falsas o algo parecido. Las fake news son las mentiras de toda la vida en toda su gama de globosonda, verdad a medias, cuento chino, mentira directa, versión 2.0, es decir, en el mundo global y a la velocidad de la luz. Eso es lo que pasa, es el globo de siempre. La diferencia fundamental es la globalización y la velocidad de circulación y un tercer elemento fundamental, que no es solamente la consecuencia de la globalización y de la velocidad la que hace que las mentiras de toda la vida adquieran esta dimensión, no, sino que hay una industria de las fake news. Se ha descubierto que no solamente es el efecto indeseado de la mentira en el mundo actual, sino que ya alguien que ha descubierto naturalmente esa posibilidad ha construido ya focos de construcción, de creación de fake news. Y la creación de fake news se ha convertido en una de las grandes historias que tiene en este momento en canción a toda la policía del mundo, a todas las empresas, a Instagram, Google, tratando de ver cómo se neutraliza. Yo creo que está fuera del alcance de nosotros los periodistas la lucha contra las fake news, pero está a nuestro alcance la posibilidad de no llenar de basura el basurero aún más y de, frente a la corriente de fake news, ir marcando situaciones de periodismo decente que progresivamente vayan siendo identificadas por la gente. Yo no tengo posibilidad de luchar contra las fake news, y menos si proceden de... Mira lo que cuando se descubrió en el Cambridge Analytica, que de repente se descubrió que había un montaje monumental que tenía por objeto modificar la voluntad de los votantes. ¿Qué hago yo contra eso? El mundo está tratando de poner una barrera de resistencia que va desde la policía hasta los nuevos controles que establecen los grandes medios. Pero el periodismo, ¿qué puede hacer? Nada, salvo aportar la decencia. Mira, la decencia es una palabra, cuando nuestra madre nos decía a nosotros de pequeños, somos de una familia modesta, y por tanto de una familia muy modesta, pero muy unida, enormemente unida, y unida en torno a 3 o 4 valores. Me hace gracia lo de la política del esfuerzo, me hace gracia. Yo nací en un mundo en el cual no asistía a otra cosa más que el esfuerzo. Éramos un montón de hermanos y para mí mis padres tenían una carnicería. Claro, yo no he visto en mi vida otra cosa que el esfuerzo. Y la decencia. Nuestra madre nos decía, la decencia. Resulta que después de hacerte mayor, después de dar tantas vueltas, al final la decencia es la clave de todo. Mira, Aristóteles, que era un chico muy listo, después de todas las cosas que dijo, casi al final de su vida vino a señalar la importancia de la decencia, cuando habló de los estragos que producía la injusticia, la indecencia, los daños que producía en la sociedad todo esto. Yo creo que la clave de bóveda de todo es colocarse en posición de decencia para hacer lo mejor posible tu trabajo y confiar. Uno no puede redimir a la humanidad, uno no puede transformar la tierra, pero uno puede hacer lo mejor posible su quehacer. Y si hace uno lo mejor posible su quehacer, hace mucho, pero mucho, mucho más de lo que parece que se hace. Y yo en eso creo firmemente, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú contra las fake news? ¿Contra qué fake news? Contra las fake news, tratar de no caer en ellas, ¿no? Y, naturalmente, la historia de todo medio de comunicación y de todo periodista, y si lleva 50 años de vida más, pues tiene los borrones que casi por estadística te terminan correspondiendo. Pero el juego de la acción de la decencia es el único que se puede recomendar. Yo a un colega solo le puedo recomendar que se prepare lo mejor posible, que trate de aprender lo más posible, que trate de hacer lo mejor posible su trabajo, y a las empresas decirle que hagan el mayor esfuerzo para dotarse de herramientas que permitan hacer las cosas lo mejor posible. Y luego, sobre todo, a los periodistas, colocar el foco rumbo al hombre. Mirad, la política y el periodismo han sido acusadas como hermanas siamesas de un mismo pecado, haberse ido al quinto pino respecto a la gente, como si tuvieran unos intereses, unos códigos de señales, unos objetivos que ellos saben de qué va, como que extrajeran de la vida los elementos de su disputa, pero para su disputa, no para la solución de nuestros problemas de la vida. Incorrecta o correcta, esa es una percepción muy común. El periodismo y la política se ocupan de sus cosas y no de las nuestras. Parte de la crisis del periodismo y de la política está relacionada con esta percepción que la gente tiene de que el periodismo y la política se han alejado de la gente. Por tanto, un consejo al periodismo siempre es colocar el foco rumbo al hombre. O sea, el rumbo es el hombre, pero se ha perdido mucho el rumbo al hombre. Y la
Voy a poner un ejemplo muy barato y muy pequeño, ¿no? Noticia que da la SER a las 10 de la mañana. Un tren ha descarrilado en Alsasua, en Navarra, y hay 5 personas muertas, los cadáveres están todavía en el andén, se espera al juez de guarda tal cual. Bueno, al cabo de un rato, pero no más allá de 10 minutos, cuando todavía los cuerpos están allí, la información dice: el presidente de la Diputación se ha hecho presente tal, el partido tal la denuncia al contrario porque las barreras, el otro el asunto ha sido abducido a los 5 segundos por la política, mientras todavía están en el andén los cadáveres de los muertos. Una metáfora de cómo nos dura muy poco el encuentro de las realidades táctiles con la gente, porque a los 5 segundos las desplazamos a otro plano, importantísimo plano, pero que debería esperar un poquito a que tenga su protagonismo el tempo de la gente. Aprender a entender a la gente. A los periodistas más jóvenes siempre les he dicho lo mismo. Mirad, los hospitales están abiertos, se puede ir al hospital a visitar, se puede ir al mercado, hay audiencias públicas, se puede ir a las audiencias públicas. Hay un barrio gitano ahí que tú pasas todos los días a salir a tu casa, se puede ir a ver. Acércate a la gente, a ver cómo vive la gente, a entender qué le pasa a la gente. Apréndelo por todos los caminos posibles, apréndelo viajando, apréndelo leyendo, que leyendo vas a poder ver cómo es la vida, cómo la ven otros, cómo la vieron otros. Puede ser, de pronto, mujer, si eres hombre, puede ser rey si no lo eres, puede ser esclavo, puede ser soldado, puede ser ganador, perdedor. Puedes colocarte en los zapatos de los demás. Empieza a colocarte en los zapatos de los demás en el propio entorno en el que vives. Conoce mejor a la gente, porque ese es el objetivo de tu trabajo. El objetivo de tu trabajo es la gente y lo que le pasa a la gente. Y como no te importe lo que le pasa, no vales para este oficio. Alguien decía, solo las personas decentes pueden dedicarse al periodismo. Bueno, eso sería muy bonito que así fuera, pero me temo que es más cerca de lo contrario. Pero sí que es cierto que solo puede estar legitimado alguien a un trabajo como este si le importa a la gente. No digo que te importe tanto como tú o como tu familia, pero no vale que solo te importe tú o tu familia y tu pequeño entorno o tu pequeño club o los seguidores de tu equipo o los de tu partido. Como no tengas una mirada más cinemascope sobre la gente y como no sepas cómo es la gente, vas mal. El ejercicio que todo periodista debe hacer, a los jóvenes les digo, primero, reuníos para intentar hablar bien el idioma. Ahora, para entrar en la SER hace falta saber inglés. A veces me pregunto si se les ha preguntado si saben castellano. El sujeto, el verbo y el complemento directo tienen una relación que hay que respetar. Esa es sagrada. Sí. Puede que la gente la desprecie, nosotros no la podemos despreciar. Y luego tenemos que entender el mundo que nos rodea viéndolo, viviendo, convertirlo en un plan. Chicos que estáis en tercero de periodismo, convertirlo en un plan. Pasado mañana nos vamos a ver esto, al día siguiente a conocer aquello, al día siguiente a hablar con estos y con los demás allá. Como no llenes tu corazón de eso, estás perdido. Tienes que llenar tu mochila de conocimiento, de aprendizaje incesante, de todo. Tienes que saber idiomas y si no lo sabes, aprenderlos. Tienes que no parar de estudiar hasta el último segundo de tu vida, pero al tiempo tienes que llenar también tu corazón. Llenar tu corazón de el contacto con la gente y con sus cuitas, ¿no? Y el día que descubras que te es igual, ese día acaban de comunicarte que estás despedido. El exrector de la Universidad, Ernesto Martínez Ataz, nos formula la siguiente pregunta. Valoración de la respuesta de la sociedad civil española ante la crisis económica de 2008 y 2010. Ausencia de reflexión y de propuestas. Hombre, es el momento, sí, tiene toda la razón, no tengo nada que decir, la formulación la suscribo. Lo que ocurre es que cuando alguien es muy golpeado le pasan varias cosas. Primero, que se debilita, y segundo, que se asusta, y en tercer lugar, que desconfía de sus propias fuerzas, ¿no? España, yo creo que vivió su descolocación y su máximo descarrilamiento en la llamada época de la prosperidad. España había sido siempre un país modesto, acostumbrado a vivir en la austeridad. En el mundo que yo he conocido había
unos poquitos ricos que yo no conocía en San Sebastián, había unos cuantos pobres y luego la mayoría éramos, pues como éramos. Se vivía siempre en apuros. Cuando yo me compré, el primer piso que me compré, pues tenía ya 45 años y me había ido muy bien en la vida y ganaba mucho más dinero que la media de mis colegas, pero cuando yo me fui a comprar un piso, pedí un crédito, me dieron al 18% y no me pareció ni bien ni mal, era lo difícil que era todo, pues eso era también así, pues así era todo. Y vivíamos en esa cosa, tuvimos una racha de prosperidad buena en la que nos hicimos un lío. Nos hicimos un lío. La sensación de que ya habían quedado resueltos para siempre los problemas de futuro, porque tenemos ya un piso que si nos va mal lo vendemos. Los hijos de las familias hasta medias empezaron a creerse los príncipes de Badroda. Empezó la gente a vivir, no digo por encima de sus posibilidades, a vivir por encima de sus tradicionales expectativas y a hacerse un lío respecto a lo que la vida era. Y cuando aquello volvió atrás, cuando acabó el recreo y sonó el despertador, la sociedad española estaba noqueada, como pocas otras, porque pocas otras venían de una situación más o menos de humildad encajada y habían entrado en una fase de ensoñación. Todos iban a viajar de vacaciones al Caribe, todos tenían un coche, todos tenían dos cosas. Y esa realidad, la especulación estaba en la calle, la conversación de bar. Pues a mi vecina, el piso, ahora se lo han ofrecido, le han dado, voy a contar, sí, pero se lo vendió. Era conversación de calle, era un país equivocado respecto a las cosas y se pegó un golpetazo imponente. Y ese golpetazo imponente, pues naturalmente hizo pues muy difícil la reacción correcta. La pregunta o la reflexión de salida era la adecuada. Pues yo creo que no se afrontó con naturalidad aquella porque todo el mundo estaba noqueado, absolutamente noqueado. De pronto todo el mundo decía saber lo que iba a pasar, de repente todo el mundo echaba la culpa a todos los demás de lo que iba a pasar, después, pero estaba la sociedad noqueada. Creo que sigue noqueada. Yo creo que el pepinazo que se llevó la sociedad española en ese momento le dejó en estado un poco... Y empezó esa reflexión que antes yo he criticado, la de ¿cuándo pasa esta crisis? Es decir, ¿cuándo pasa este mal viento y volvemos a ese tiempo estupendo que hemos vivido hace un rato? Esperando, eso ya no va a volver a pasar. Pero durante mucho tiempo hemos estado así, esperando, diciendo, como la culpa la ha tenido Zapatero, si ahora cambiamos de gobierno ya se pasará. Y no, porque la culpa la tenían muchas cosas, además de que la pudiera tener Zapatero. Y la simplificación de las cosas hacía que no se estaba entendiendo la magnitud del movimiento que se estaba produciendo ahí. Entonces se produjo esta situación de descolocación que creo que hizo daño porque le dejó a la sociedad en actitud estática, ¿no? ¿Cuándo va a pasar la crisis? Los periodistas le preguntábamos a cada político que teníamos por delante, ¿cuándo calcula usted que esto va a pasar? Parece que ya se ven brotes verdes. Todo giraba en torno a la misma idea. Érase una vez una normalidad maravillosa, interrumpida por algo que esperemos no dure mucho. Y no se entendía que estábamos inaugurando una nueva realidad y que era distinta de la realidad que habíamos vivido. Por eso yo creo que estábamos en estado de descolocación, que afectó a muchísima gente, que se había descolocado por completo, empezaba a soñar con legítima razón en otras posibilidades y de repente se le cayó el mundo encima, ¿no? Y esto es muy fuerte. Había muchachos que ganaban mucho dinero, que de pronto habían dejado de estudiar, que de pronto se encontraron con que ya no ganaban mucho dinero y habían perdido el tren del estudiar. Pues un horror. El tiempo de la prosperidad ha sido, el llamado tiempo de la prosperidad, ha sido un tiempo cuya digestión nos ha costado mucho y todavía creo que no lo hemos terminado del todo. En este diálogo hemos hablado varias veces de la salud del periodismo, de la salud de la ciencia y de la universidad. Y aquí preguntan también por dos cosas que tienen que ver con la salud. Carmen Lozano pregunta por la contaminación ambiental y yo lo vincularía con la salud, el cambio climático, el medio ambiente. Y Oliva Carretero, de la revista Ayer y Hoy, pregunta, que creo que es la pregunta correcta, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos con la situación de Cataluña? ¿Vamos a dejar de culpar a los demás? ¿Qué podemos hacer los demás, los que estamos aquí en esta sala? Son dos buenas preguntas. Hombre, a mí me encantaría tener respuesta para todas las cosas que se preguntan. Yo soy muy bueno haciendo preguntas. Bueno, yo tengo más preguntas que respuestas. A mí me encantaría preguntarle al señor que estáis sentado aquí también un montón de cosas, pero no sé,
Respecto al medio ambiente y al cambio climático y todo esto, estamos en la fase 2 y todavía no hemos llegado a la fase 3. La fase 3 es cuando entendamos que así no podemos vivir, y eso va a ser muy duro. Cuando entendamos que tenemos que modificar nuestro concepto del desarrollo y del crecimiento. Cuando tengamos que enfrentarnos con tal vez la necesidad de mirar de otra manera nuestro consumo, cuando tengamos que afrontar otra manera de vivir, cuando el pensamiento del crecimiento ilimitado en un mundo limitado, pues tal vez sea una contradicción insoluble y que nos vaya a llevar. Todavía estamos en la fase de, érase una vez unos barbudos que nos decían el medio ambiente tal, 4 hippies, pasó ya a incorporarse al discurso oficial. En este momento el discurso oficial ya entiende la necesidad de eso, pasó a la siguiente fase donde ya se están tomando muchas decisiones de acción y falta la última fase cuando decidamos que tenemos que cambiar de vida. Y eso nos va a costar la vida. Y lo segundo que has preguntado, que no recuerdo qué era, lo de... ¿Qué hacemos los ciudadanos? No sé. Bueno, mira, esa sí que es una pregunta que me gustaría conocer, porque si yo pudiera hacer algo, te juro, algo, por reencauzar la situación de Cataluña, creo que lo haría, porque a mí me produce un dolor, como me imagino que a todos, a mí me produce un dolor brutal. Creo que ha sido una historia que hemos visto crecer fuera de control, hasta irse a un sitio que ya no sé si tiene regreso. Yo creo que no lo veré. Espero que se atenúe y se pueda colocar en una zona templada que pueda, con la que se pueda convivir, o como decía Ortega y tal, ¿no? Pero compartir un modelo como un proyecto unido, un sueño compartido, yo no lo voy a ver. Hay una Cataluña que ya se ha ido. Hay una Cataluña joven que ya se ha ido. La última encuesta del GAP 3 para La Vanguardia, en la que se decía la contradicción, como decía, entre el sueño y la realidad, ha aumentado. Si hay elecciones hoy, el Parlamento catalán va a tener un porcentaje mayor de parlamentarios independentistas y un mayor número de escaños independentistas. Va a tener mayoría, como hasta ahora, y con más escaños. Y, sin embargo, disminuye el número de gente que quiere la independencia. Maravilloso. Porque te tira el sueño y te tira la necesidad de darle salidas vitales a las cosas. Y en ese juego está librando ahí. Pero ya hay, en esa encuesta, un dato impresionante. El número de independentistas no crece mucho, pero crece un poco, pero es clamorosamente mayoritario entre los más jóvenes, entre los de 18 a 25 años. Es decir, ya te dice por dónde viene el viento soplando. La dificultad de saber que hay regiones concretas dentro de Cataluña, de la Cataluña interior, de regiones que ya viven en otro planeta. No se trata de que no se vaya a Cataluña, se trata de ver cómo se le recoloca en un proyecto compartido. Y merece tanto la pena que yo quisiera que se comprendiera, aunque no se pueda del todo entender o aunque nos chirríe las tripas, que se comprendieran los esfuerzos que se hagan para intentarlo. Yo ahora mismo ya he dicho, creo en el diálogo, sinceramente dudo, y se lo he dicho a las autoridades que he tenido más a mano, que me gustaría creer, pero reconozco que tengo una poca fe en que pueda llegarse a encontrar algún punto de encuentro relativamente pronto. Y, sin embargo, desde luego creo que tenemos todos que intentar no poner demasiadas zancadillas al intento, aunque nos lo pida el cuerpo, aunque haya millones de juegos en juego, es muy difícil. Eso sí que tiene mucho voto dentro, las posiciones están radicalmente encontradas, va a ser imposible vivir una cierta solidaridad, pero deberíamos entender que hemos hecho algo muy mal. Mirad, el independentismo unió sus fuerzas entre Junts per Catalunya, que es la antigua CiU, conservadora, Esquerra Republicana de Cataluña, de izquierdas, las CUP, cuasi anarquistas, se unieron para crear un objetivo, una hoja de ruta y una meta, la independencia. Los demás, aquí, nos hemos reunido para ofrecer algo, aunque sea ofrecer una advertencia, ofrecer un aviso, ofrecer un algo. No. ¿Qué solución hay? Para el PSOE, la España federal, sin mucho más explicación subsiguiente. Para Unidas Podemos, la España plurinacional, que tampoco se articula tal.
Para el Partido Popular, la España autonómica regateando. Para Vox, fuera la España autonómica. Para Ciudadanos, no se sabe, tiene días. Cuando digamos, no hemos unido como ellos han unido, no hemos podido nosotros unir a esto que hacéis, os queremos decir que os podemos intentar ofrecer esto. Vamos a intentar hablar por aquí. Atención, también os hacemos una advertencia. Yo lo hubiera hecho. Yo estuve un día con Artur Mas me invitaron a hacerle a Artur Mas una entrevista cuando era presidente de la Generalitat, en el año 2014, una entrevista en un teatro abarrotado de gente, todos eran de su familia, de su club. Una entrevista de 2 horas, fue muy interesante. Y en aquel momento había salido la hoja de ruta del plan que tenían, ¿no? Entonces, yo le decía, mira Arturo, todo este plan, dice, no, pero eso es para intentar el encuentro, para el diálogo y tal, de acuerdo, pero digo, me parece bien. Ahora, como lleguéis a esta línea, se acabó. Es decir, a partir de este momento, la pelota bota mal. Tú tiras una pelota a una ventana abierta, da un bote, nada, otro bote, nada, otro bote, nada, otro bote, nada. Y el último bote, que es igual que el anterior, cae en la vertical y se va abajo. Dije, mira, esto que estáis haciendo está bien. Como aprobéis la ley de transitoriedad jurídica, como aprobéis la ley de transitoriedad, que son 80 y tantos artículos en los que se explica con todo detalle cómo es el nuevo Estado que va a sustituir al Estado español, ese día acaba el juego. Ese día, no ya el gobierno español, la democracia que tú elijas, elige, la que más te guste del planeta, te lleva a los tribunales. Inevitablemente, ¿no? Entonces, como digo, este es un juego al que no respondió el Parlamento español haciendo una oferta diciendo nosotros abrimos una línea de conversación con vosotros para ver a dónde podemos llegar. Al tiempo abrimos una línea de aviso. Como toquéis esa tecla, no ya el gobierno del PP, el gobierno del PP y nosotros y todos juntos os llevamos a los tribunales. Todos. Es decir, no ha habido una respuesta compartida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Intentar unificar nuestra visión sobre las cosas. ¿Posible? No. En la actual circunstancia, no. Máxime en este tema, donde se ha dibujado el cuadrilátero en el que se libra la gran batalla política. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo no sé. Yo digo lo que puedo hacer yo. Lo que yo he decidido hacer. Yo me como mis reparos, aunque naturalmente los expreso, pero no voy a negarle mi ánimo al que lo intente. Lo intente quien lo intente, porque lo tenemos que intentar, aunque dude de que pueda llegar, pero tenemos que intentarlo. ¿Qué otra alternativa hay enfrente? Porque, como antes me has dicho, a ver, ¿qué otra alternativa hay? Dime, no hacemos esto, bien, ¿qué hacemos? Pues ponemos en marcha el 155, les llevamos a todos adelante y tal, bien, eso exactamente a dónde nos conduce políticamente. ¿A dónde nos conduce? No, tampoco nos conduce mucho. Si ponemos en orden ahí, lo ponemos en orden ahí, ¿a dónde nos conduce? ¿Qué hacemos con los 2,5 millones de votantes independentistas? Quiero decir que no es fácil la solución. Por tanto, comprendo las posiciones de todos, porque no son fáciles la respuesta, y comprendo la irritación que ha producido y comprendo todos los grandes juegos de hostilidad y de negación que hay al respecto, pero también comprendo que alguien lo intente y yo creo que hemos de, por lo menos, desearle buena suerte y no ponerle más pegas. Esto es lo que yo creo. Pero digo, no espero tampoco que eso ocurra, porque, como digo, es un asunto en el cual se ha centrado gran parte de la gran batalla política, ¿no? No quiero que terminemos este momento sin preguntar por feminismo. Ayer vimos una movilización estupenda de las mujeres investigadoras y científicas, ¿no?, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia. Estamos a poco menos de un mes del 8 de marzo. Esta es la pregunta. ¿Qué poder transformador cree que tiene la lucha feminista? El mayor que hay ahora mismo. De las personas de mi edad, de los fenómenos que hemos visto, el fenómeno que hemos visto que tiene una mayor capacidad transformadora es el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista. Creo que es, por otra parte, el colectivo más dinamizado, más en acción que hay ahora mismo, con mucha diferencia, y creo que es el motor en marcha más actuante. Cuando uno repasa una biografía como la mía, que tengo 77 años, y cuando recuerdo el viaje que se ha hecho, no puedo sino honrar la memoria del esfuerzo de los que lo han hecho.
Cuando yo me casé, mi mujer no podía sacarse el pasaporte si yo no le daba permiso. Cuando yo me casé, mi mujer no podía poner un negocio si yo no le daba permiso. Yo he visto hacer un movimiento tan grande a las mujeres que no puedo sino entender la necesidad de que esto avance. En ocasiones incluso he dicho, no podrá darse por cerrada de verdad la prehistoria, no podrá empezar de verdad la historia hasta que no podamos de verdad jugar en igualdad de condiciones. Y el ejemplo de la igualdad de condiciones, a mí me gusta todo trasladarlo a la vida donde yo he vivido. Yo he tenido muchas compañeras periodistas que tuvieron que optar en algún momento de su vida o en ser madres o en seguir un camino profesional. Yo nunca he tenido que enfrentarme con la disyuntiva de ser padre o dedicarme a mi camino profesional. Hasta que estas circunstancias no terminen de redondearse, pues seguiremos viviendo en una cierta prehistoria, ¿no? Por tanto, creo firmemente en ella, ¿no? Y también, pues lamento muchísimo que los excesos de algunos, en todo colectivo siempre hay gente que saca un pie del tiesto y a la que los enemigos del movimiento se agarran para negar el movimiento. Yo creo que el movimiento de las mujeres es el movimiento más legitimador y yo, sinceramente, yo no podría sentirme decente conmigo mismo si yo no me considerara absolutamente cómplice de ese movimiento, y lo soy. Lo soy además por impacto personal en mi experiencia de vida, porque yo soy de una familia de 9 hermanos con solo 2 chicas, los 7 chicos éramos un equipo de una división militar. Y fui a estudiar periodismo y filosofía y letras en la universidad, y en mi clase de filosofía y letras eran todos chicas menos otro chico y yo. Estamos hablando del año 60, donde los chicos y las chicas vivíamos en universos separados, no había colegios mixtos ni nada de nada, no habíamos visto una chica en nuestra vida, y las chicas no habían visto un chico en su vida solo para ir a bailar, cuando íbamos a bailar, al baile público, en el que ibas de 2 en 2, donde había 2 chicas bailando, bailamos, te miraban, te decían sí o no, bailabas o no bailabas, tú les mirabas como si fueran unas vacas y ellas te miraban a ti como si fueran unos vacos. Patético. Bueno, con ese maravilloso y educativo bagaje, apareces en un lugar donde todos son chicas menos tú y son, además, tú eres de su edad. A las chicas les gustan los chicos un poco mayores que yo, o sea que yo era para ellas una compañera más. El profe nos hablaba desde, ¿estáis contentas? Y decíamos todos sí, tal. Yo iba a estudiar con 7 chicas, eran mis compañeras, ¿no? Y fue, por tanto, para mí una lección maravillosa, que ha sido un tesoro para mí en mi vida, porque me permitió conocer a las chicas cuando no se estaban preparando para encontrarse con los chicos, sino cuando estaban entre ellas y yo entre ellas, porque un chico más, ¿no? Un descubrimiento espectacular, el descubrimiento de un mundo que no conocía y sobre el que tenía unos estereotipos completamente marcados. Nos defendían ante mí y nos hicimos muy amigos. De esa misma relación yo aprendí a ser un poco impúdico en mis expresiones. A mí no me cuesta nada hablar de mis sentimientos ni de nada, porque yo creo que me malcrié con ellas, que se lo cuentan todo. Yo también, nos lo contábamos todo. Pero entonces yo me di cuenta de que estábamos viviendo una situación muy equivocada. Cuando yo llegaba el fin de semana y volvía a encontrarme con mis amigos, entraba de nuevo en otro planeta y decía, estos planetas, esto no es normal, ¿no? Bueno, total, que creo que la causa de estas chicas es una causa colectiva. Si queremos otro mundo mejor, tenemos que construirlo entre todos, y eso es así. Y sobre todo por una razón, porque es justo. Me acuerdo un día, y con esto yo voy a terminar, que en este tipo de transformaciones que hemos vivido, cuando un día yo me encuentro haciendo un programa de radio en el que estoy hablando de la fertilización in vitro, digo yo, pero ¿a qué voy tratando? ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar un día haciendo un programa de radio sobre la fertilización in vitro? Bueno, y un día hablando sobre el derecho de los homosexuales a matrimonio y tal, pero ¿qué es esto? Y estamos un día hablando con un gran líder del movimiento homosexual, que a la sazón no le hacía caso a casi nadie, Pedro Cerolo, yo le estaba entrevistando, estamos hablando, y entra una persona, una mujer en antena, y me dice, Iñaki, vamos a ver, es que usted es muy comprensivo, pues usted está comprendiéndole muy bien, pero mire usted, es que yo me he educado, me decía ella, en un mundo en el cual a mí me han enseñado a que eso me parezca mal, que me repela, yo no tengo oportunidades, usted es que es muy moderno. Y dije yo, mire señora, es que a mí me educaron exactamente igual que usted y me produce el mismo efecto que usted. También he sido educado
parezca raro, y me parece rarísimo, igual que a usted, ni un poquito menos, nada, exactamente igual. Pero ¿sabe por qué me pongo a su lado? Porque es justo. ¿Qué hacemos? ¿Esperando a que nos parezca bien o nos apuntamos porque es justo? Yo no necesito ser negro para defender los derechos de los negros vapuleados en Alabama. No necesito ser mujer para defender los derechos de la mujer. No necesito ser homosexual para defender los derechos humanos, porque es justo. Me dijo Pedro Cerolo, esa respuesta. Dice, no, pero sepa usted que el estupor, la descolocación, la extrañeza, es la que tiene usted, es la misma, que nos criaron para tenerla. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar que pasen los siglos y nos parezca normal? No, nos adelantamos porque es justo. Lo mismo digo en este movimiento. Y se lo digo a muchos hombres que viven con alguna reticencia, le digo, no te esperes a que te parezca natural porque te has acostumbrado a que no te parezca. Apúntate porque es justo. Y creo que esa es mi respuesta en torno al tema. Creo que lo mejor es que nos quedemos todos con un poquito de ganas, ¿verdad? Está apasionante, interesantísimo. Nos reservamos 2 tarjetas para el final. Esta seguramente la podríamos haber escrito cualquiera de nosotros, se la habrán hecho 1000 veces la pregunta, pero vamos a ello. La noticia con la que siempre ha soñado comunicar, la noticia que le gustaría comunicar, dar, la mejor noticia. No sé. Durante muchos años soñé con que la noticia que quería comunicar es que ETA había acabado. Soy vasco, me he tragado tantos dramas como todos, pero ante el micrófono tener que contar cuando atentado ha sido para mí un desgarro cada vez. Ha sido la noticia con la que toda la vida soñé, ¿no? Ángeles Barceló tuvo suerte porque cuando ocurrió el día ya no estaba en la radio y Ángeles Barceló, que todo el día me llamó por teléfono para decir participa en este acontecimiento. Sabía que había vivido eso con mucha ilusión. No lo sé, no sabría decirlo. No sabría decirlo. No sé. Muchísimas cosas. Y la última no es una pregunta, es un reconocimiento que le hacen, dicen, por ser, por estar, por pasar de ser un referente profesional a un referente personal. Gracias, Iñaki, dicen. Nosotros igualmente, muchísimas gracias. Terminamos aquí este primer diálogo informativo de la UCLM Sociedad, este segundo desayuno informativo de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real. Agradecemos sinceramente a Iñaki Gabilondo la presencia esta mañana aquí en Ciudad Real, en este acto, que seguro nos deja un legado de conocimiento importantísimo, interesantísimo, que vamos a tardar mucho tiempo en olvidar. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar presentes y sí, ya les avanzamos que muy pronto llegará la segunda cita de diálogos UCLM Sociedad. Les seguiremos informando. Buenos días.